El eco de la ciudad se filtraba a través del cristal de su ático, un murmullo constante que le recordaba todo lo que no era. Los planos sobre la mesa de dibujo eran perfectos, líneas limpias para edificios sin alma que se alzarían como monumentos al olvido. Cada proyecto terminado era un éxito en su carrera y un clavo más en el ataúd de su inspiración. Se sentía a la deriva en un océano de acero y cristal, un arquitecto de futuros vacíos, mientras el pasado de su propia familia se desmoronaba en silencio. Una vieja fotografía amarillenta era su única compañía en las largas noches de insomnio. En ella, su abuelo, con la bata blanca de médico y una sonrisa llena de propósito, posaba frente a la imponente fachada del Hospital San Lázaro. No era solo un edificio, era el latido de un hombre, la promesa de sanar y acoger. Pero ahora solo quedaban las leyendas. Hablaban de sombras en los vacíos, de lamentos que el viento arrastraba desde las ventanas rotas. Pero los fantasmas que a él le perseguían no eran de los que atraviesan paredes, eran los del fracaso, los de un legado que se sentía incapaz de honrar. La notificación llegó en un correo electrónico sin rostro, una sentencia digital que hablaba de peligro estructural, de progreso inevitable, la orden de demolición para el hospital. Las palabras resonaron en su cabeza, frías y definitivas, como el sonido de un martillo contra la piedra. Miró por la ventana, hacia las luces de una ciudad que avanzaba sin mirar atrás, devorando sus propias cicatrices en nombre del futuro. Un futuro que él mismo ayudaba a construir, con cada línea recta y cada fachada impersonal. Sintió un peso en el pecho, la carga de años de evitar esa conversación, de esquivar esa parte de la ciudad, de fingir que las ruinas no le llamaban. La demolición no era solo el fin de un edificio, era borrar la última prueba de que su abuelo había existido, de que su lucha había significado algo. Dejó que el silencio de la noche envolviera la habitación. Ya no podía seguir huyendo de las ruinas. Tenía que volver, caminar por aquellos vacíos y enfrentarse, de una vez por todas, al eco de la promesa rota que su abuelo dejó atrás. El coche se detuvo frente a la verja oxidada del Hospital San Lázaro. Cada chirrido del metal al abrirse era una protesta, un lamento por el abandono. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y a tiempo detenido. Dio el primer paso dentro del recinto y sintió como si cruzara el umbral hacia un mundo olvidado, un reino donde solo las memorias y el polvo reinaban. Los jardines, antes cuidados con esmero, eran ahora una maraña salvaje que se aferraba a los muros de piedra como si intentara protegerlos del mundo exterior. Caminó por los pasillos en penumbra, sus pasos levantando nubes de polvo que danzaban en los escasos rayos de luz que se colaban por las ventanas rotas. Las paredes desconchadas mostraban capas de pintura como las pieles de una serpiente, cada una testigo de una época distinta. Vio una camilla volcada en mitad de un corredor, un zapato de niño solitario en una esquina, un cartel que apenas se leía, pediatría. Cada objeto era un susurro, una historia interrumpida. El peso de la desolación era casi físico, una prueba de que todo, incluso los mejores propósitos, acaba por convertirse en ruinas. Se sintió parte de ese fracaso, un heredero de la decadencia. Llegó al gran atrio central, el corazón del hospital. El techo abovedado se perdía en la oscuridad, pero una de las enormes vidrieras, aunque rota, permitía que la luz del atardecer entrara con una fuerza inesperada. El haz de luz dorada caía directamente sobre el centro de la sala, iluminando el mosaico del suelo, cubierto de escombros y tierra. Y entonces lo vio. No era un fantasma, ni una aparición. Era la estructura. Los arcos de piedra que sostenían la cúpula, firmes e inquebrantables. Las vigas de acero, que, a pesar del óxido, seguían dibujando una promesa de fortaleza en el aire. Su mente de arquitecto, dormida durante tanto tiempo bajo capas de cinismo, despertó de golpe. Dejó de ver la ruina y empezó a ver las líneas, el espacio, el potencial. Aquel no era un mausoleo, era un lienzo en blanco. La luz que entraba no era el último aliento de un día moribundo, sino el primer destello de un amanecer. Recordó las palabras de su abuelo, no las que hablaban de enfermedad, sino las que hablaban de esperanza. Le contaba que había diseñado la orientación de esa vidriera, para que la luz de la tarde inundara el atrio,
para que los que esperaban sintieran que no estaban solos. En ese instante, la demolición dejó de ser una solución y se convirtió en un sacrilegio. Borrar aquello no era progreso, era una amputación. Un nuevo rascacielos de cristal no podría contener ni una fracción de las historias y la humanidad que respiraban en esas paredes. Sacó su teléfono, no para hacer una foto de la decadencia, sino para capturar la promesa. Sus dedos, que horas antes dibujaban planos sin vida, ahora se movían con una urgencia febril sobre la pantalla. Buscó el contacto del concejal a cargo del proyecto, el hombre que había firmado la sentencia de muerte del hospital. La llamada sonó, 1, 2, 3 veces. Finalmente una voz impersonal y burocrática contestó al otro lado. No le dio tiempo a hablar. Las palabras salieron de su garganta con una fuerza que no sabía que poseía, una claridad que rompía con años de silencio. Detenga la orden de demolición del Hospital San Lázaro. El silencio al otro lado de la línea fue una pared de hielo. La voz del concejal, cuando por fin respondió, goteaba incredulidad y una burocrática impaciencia. Le habló de plazos, de contratos firmados, de un progreso que no esperaba por nadie. Cada palabra era un portazo, un intento de devolverle a la resignación de la que acababa de escapar. Pero algo había cambiado en él. Ya no era el eco de un fracaso, sino el comienzo de una voz. Colgó el teléfono, no con la derrota en el pecho, sino con el fuego de una certeza. No bastaba con pedirlo, temía que demostrarlo. Las siguientes semanas se convirtieron en una borrosa sucesión de días y noches sin descanso. Su ático, antes un santuario de la apatía, se transformó en un cuartel general. Los planos de rascacielos anónimos fueron barridos de la mesa de dibujo y reemplazados por los planos originales del San Lázaro, que encontró cubiertos de polvo en el viejo despacho de su abuelo. Sus manos, acostumbradas a la frialdad de las líneas rectas, redescubrieron el placer de trazar arcos, de pensar en la luz no como un elemento funcional, sino como un abrazo. No estaba diseñando un edificio, estaba resucitando un corazón. Imaginó los viejos pabellones convertidos en talleres para artistas locales, la capilla en una pequeña sala de conciertos, los jardines salvajes en un huerto comunitario. Cada espacio se llenaba de vida en su mente y en el papel. Creó renders digitales, maquetas virtuales que mostraban a niños corriendo por los pasillos restaurados, a ancianos conversando bajo la vidriera del atrio, a jóvenes aprendiendo oficios donde antes solo había eco y abandono. Era un proyecto que no hablaba de metros cuadrados ni de rentabilidad, sino de conexión y de segundas oportunidades. Sabía que la arquitectura por sí sola no era suficiente, necesitaba las historias. Pasó días recorriendo el barrio, hablando con los vecinos más ancianos. Encontró a una antigua enfermera que recordaba el sonido exacto de los zapatos de su abuelo por el pasillo de maternidad. Un hombre le enseñó la cicatriz en su rodilla, recuerdo de una caída infantil curada en la sala de urgencias del San Lázaro. Recopiló testimonios, fotografías antiguas, recortes de periódico. Cada recuerdo era un ladrillo más para su nueva construcción, un argumento irrefutable contra el olvido. Armado con un dossier que pesaba tanto por el papel como por las vidas que contenía, solicitó una audiencia pública. La noche anterior a la presentación, volvió al hospital. Se sentó en el centro del atrio, bajo el mismo haz de luz que había despertado su conciencia. Ya no sentía el peso de la ruina, sino la fuerza de los cimientos. Aquel lugar no era la tumba del legado de su abuelo, era la semilla. Estaba listo para luchar, no solo por un edificio, sino por la idea de que el pasado no es una carga que se debe demoler, sino un fundamento sobre el que se puede construir un futuro con alma. Al amanecer, mientras recogía sus planos y se preparaba para el día que lo decidiría todo, el sonido grave de un motor rompió el silencio de la calle. Se asomó a la ventana y el corazón se le heló en el pecho. Al final de la calle, girando lentamente hacia la verja oxidada del hospital, la silueta inconfundible de una excavadora amarilla se recortaba contra el cielo del alba. No esperaban la decisión. Habían venido a ejecutar la sentencia. El rugido del motor fue una sentencia de muerte anticipada, un trueno metálico que hizo temblar los cimientos de su recién descubierta convicción. No hubo tiempo para la duda, solo por el instinto. Corrió por las calles desiertas del amanecer, con los planos bajo el brazo como un escudo inútil y el corazón martillándole en la garganta. El aire frío le quemaba los pulmones, pero el miedo a llegar tarde era un fuego que lo impulsaba hacia adelante. Al llegar, la escena era desoladora. La excavadora, una bestia amarilla y sin alma, esperaba con su brazo mecánico alzado, lista para dar el primer golpe. Se plantó frente a la verja,
un obstáculo insignificante de carne y hueso contra toneladas de acero. El operario, un hombre con el rostro cansado, le miró sin comprender, pero él no se movió. En ese instante, no era solo un arquitecto defendiendo un proyecto, era el nieto que protegía la casa de sus ancestros, el guardián de 1.000.000 de historias que se negaban a ser silenciadas. Y entonces ocurrió algo. Una figura anciana apareció al final de la calle, caminando con la ayuda de un bastón. Era la antigua enfermera. Luego llegó el hombre de la cicatriz en la rodilla, y otro más, y otra. Atraídos por el ruido, por la noticia que había corrido como la pólvora, los vecinos, los hijos y los nietos del San Lázaro empezaron a congregarse. Formaron una cadena humana silenciosa y firme a su lado, un muro de memoria viva contra la fría lógica del progreso. La bestia de acero no se movió. Entré en la sala de plenos con el polvo del hospital aún en los zapatos y el apoyo silencioso de toda una comunidad a sus espaldas. No desplegó sus planos al principio. En su lugar, proyectó en la gran pantalla los rostros que había recopilado. La cara arrugada de la enfermera, la sonrisa de un niño que nació entre aquellas paredes, los ojos de un joven que encontró allí su vocación. No les habló de vigas de acero ni de eficiencia energética. Les habló de manos que curaron, de abrazos en los pasillos, de la luz de la vidriera prometiendo un nuevo día a los que temían no volver a verlo. Y entonces mostró sus diseños. No eran planos, eran promesas. Un futuro donde las viejas heridas del edificio no se ocultaban, sino que se integraban en una nueva piel llena de vida, luz y propósito. Demostró que demoler no era la única forma de avanzar, que a veces la construcción más valiente es la que se atreve a reconstruir sobre las cicatrices. El tiempo que antes se medía en capas de polvo, ahora se mide en risas que rebotan en los pasillos restaurados. El Hospital San Lázaro no murió, renació. Donde hubo salas de espera silenciosas, ahora hay talleres de cerámica llenos de color y bibliotecas donde los ancianos leen cuentos a los niños. El atrio central, bajo la luz dorada de la vidriera reparada, es una plaza pública donde los vecinos se reúnen, un corazón que vuelve a latir con fuerza. Él camina por los jardines, ahora un huerto urbano próspero, y ve cómo las manos que un día protestaron a su lado, ahora recogen los frutos de la tierra. Ya no busca el fantasma de su abuelo en las sombras, porque lo encuentra a plena luz del día. Lo ve en la sonrisa del joven artista que expone su primera obra en la antigua capilla, en la concentración del estudiante que aprende un oficio en los pabellones renovados, en la paz de la pareja que conversa en un banco bajo los arcos de piedra. Ha cumplido su promesa, no preservando las ruinas, sino transformando el dolor en un refugio. Mirando la fachada del edificio, ya no ve un monumento al fracaso, sino un testimonio de esperanza. Comprendió que la verdadera arquitectura, la que perdura, no consiste en levantar muros, sino en abrir puertas. Y que las estructuras más importantes que podemos construir son aquellas que nos recuerdan que, sin importar cuán profundo sea el abandono, siempre hay espacio para un nuevo comienzo.